a partir de la palabra de Dios. ¿Cuántos están gozosos con lo que Dios ha estado haciendo? Dios está moviendo, Dios está sanando, Dios está visitándonos. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo percibo de parte de Dios una visitación en medio de su iglesia y estoy sumamente contento y gozoso de ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos aquí también se sienten gozosos por ser parte del reino de Dios? No hay mayor dicha, no hay mayor gozo, no hay mayor esperanza y sueño y realización que pueda experimentar el ser humano que ser parte del reino de Dios. Y el día de hoy o este mes es un tema bien interesante que vamos a estar hablando en la iglesia y que yo creo que se ha estado ligando con las escrituras que hemos estado leyendo el mes pasado en Santiago, en Pedro y ¿cuál es el tema del mes? Mostrando nuestra fe, ¿no? Al día de ayer estábamos en la planeación y yo les decía a los hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cuántos aquí tienen celular? Levanten su mano. ¿Cuántos aquí me pueden mostrar su celular? Muéstrenmelo, no levanten la mano. Ok, hay una diferencia entre decir yo tengo celular y otra diferencia entre decir aquí está mi celular. Hay una diferencia entre decir yo tengo fe en Dios y en decir aquí está mi fe en Dios. Ok, y eso es bien importante y creo que a lo largo de este mes Dios va a estar hablando a nuestras vidas, va a estar inspirándonos, va a estar retándonos, va a estar corrigiéndonos, va a estar exhortándonos y yo le animo a que sea sensible a la voz de Dios. Yo le animo a que deje cualquier prejuicio o idea preconcebida y confíe en que Dios quiere hablarle. Es su voluntad hablarle, que el día de hoy estamos en este lugar porque Dios quiere visitarnos. Amén. Vamos a orar. Ayúdame a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este día y por la oportunidad y el honor que nos das de pertenecer a tu reino, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se vertió en la cruz del Calvario, el cual nos da acceso y entrada a un reino inconmovible. Señor, te pedimos que el día de hoy podamos escuchar tu palabra con gozo, escuchar tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto. Quita, Señor, cualquier obstáculo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, que pueda impedir que tu palabra pueda fluir, Señor, en medio de nosotros. Te pedimos y te rogamos, Espíritu Santo, que nos visites, que el día de hoy nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mostrando nuestra fe. Es bien interesante y la historia de la Biblia, o la historia de la Biblia nos muestra que obviamente existe un Dios y que todos los seres humanos, tú, antes de conocer a Jesucristo, todos los seres humanos tenemos fe. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos hemos puesto una confianza. ¿Qué es la fe? Una confianza, una certeza, una convicción en algo que no se ve, en algo que es incierto, o en algo, no que es incierto, más bien en algo que no se ve, que no es palpable. ¿Me voy a entender? Entonces tú tal vez antes de conocer a Jesucristo tenías fe en tu trabajo y no sabías que en el 2020 iba a haber una crisis sanitaria y tu trabajo se iba a ir a, ¿sí o no? Tú tenías planes y no, y yo con esto voy a hacer aquello y lo otro, y pongo mi fe y la substancia, leíamos en Hebreos 11:1, en la versión Reina Valera antigua, creo que no está descargada, pero decía que es la fe la sustancia de todas las cosas. ¿Ok? Tenemos que entender que Dios nos creó y Dios nos hizo con fe y la sustancia de nuestras vidas es precisamente en dónde vamos a depositar nuestra fe. Y quiero hablar acerca de 3 hombres el día de hoy que, que nos muestran lo que un cristiano debería empezar a vivir. El primer hombre es Abraham. ¿Cómo se le puso por apodo a Abraham? El padre de la fe. Está en Génesis 12, si quieren leerlo, vamos a ver para allá. Génesis 12, del 1
al 5. Si quiere poner en versión normal, hermana, por favor. En la Valera. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a dejar ahí. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, ¿no? Y ahí habían un buen de costumbres, pues religiosas, ¿no? Y dioses. ¿Cómo lo sabemos? Porque Labán, ¿se acuerdan de Labán? Era de allá. ¿Y qué se había robado Rebeca? Un diosecito ahí, un ídolo. No, ese me lo voy a llevar. Me voy de mi casa, pero me llevo este dios, este ídolo. Habían tradiciones, habían cultos que se hacían a diferentes ídolos, había una fe en ciertos dioses. Pero dice que un día Dios se presentó delante de Abraham y le dijo, quiero que me sigas a donde yo te voy a decir. Que te salgas de tu casa, que te salgas de tu parentela, que dejes todo lo que estás viviendo y que has vivido durante 75 años y que me sigas. ¿Y qué hizo Abraham? Lo siguió. Ahora nosotros leemos los capítulos y vemos pues que es muy fácil, ¿no? Pasar de un versículo a otro versículo y decir, ah, bueno, y lo obedeció y le siguió. Pero ¿cuántos saben que entre esos versículos es difícil la decisión que tomó Abraham? No fue una decisión que simplemente dijo, bueno, pues ya como que Dios me está hablando, me voy a ir de mi casa para siempre, pues ya la tomo rápido. Fue una decisión seguramente que meditó, fue una decisión que seguramente dijo, ¿quién es este Dios que me está hablando? ¿Por qué me quiere bendecir? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Qué vio en mí? ¿Por quién soy yo? ¿Por qué de repente este Dios me dice que me va a bendecir y que a través de mí van a ser benditas todas las familias? Ciertamente muchas preguntas pudieron surgir de Abraham. Lo más importante es que Abraham obedeció, le creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios que el creerle a Dios le fue contado como justicia delante de Dios. Y cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela, él empieza a adaptarse a un nuevo estilo de vida. ¿Sí o no? Empieza a vivir en tiendas, empieza a vivir de una manera diferente a las demás personas. Yo me imagino a su papá, o me imagino a sus hermanos, o me imagino a sus tíos diciéndole a Abraham, ¿a dónde vas? ¿Qué le respondía Abraham? ¿Qué le respondía Abraham? ¿A dónde vas, Abraham? ¿Por qué agarras todas sus cosas? Pues no sé, pero Dios me habló. Pues ¿cuál Dios? Si aquí están todos los dioses que ya conocemos. Pues otro Dios. El Dios de nuestros, de Adán, el Dios de Noé. Ese Dios me habló. Y ese Dios me quiere bendecir. Y yo quiero ir. Estoy dispuesto a ir. Y Abraham empezó a sacrificar, bueno, a hacer altares delante de Dios. Y Abraham se enfrentó a muchas situaciones complicadas, ¿no? Llegó y de repente se trae a su sobrino, ¿no? Supongo que se va bien con no tenía hijos, supongo que se va bien con su sobrino. Con Lot le dijo, vamos, tío, ¿a dónde vamos? Pues no sé, pero ¿me quieres acompañar? Pues sí, vamos, órale, entonces vamos. Después lo capturan y lo hacen esclavo. Y Abraham va a pelear contra ellos. Digo, ¿cómo? ¿Cómo de repente un señor de 75 años va a ir a pelear con sus siervos contra 5 reyes? ¿En qué cabeza cabe?
en qué realidad cabe esa situación, pero aún así se enfrenta, lo hace, después se encuentra con Melquisedec, después Dios le promete un hijo, después sucede lo de Agar e Ismael, después viene la circuncisión y ratifica el pacto y le cambia el nombre de Abraham a Abraham, nace su hijo, Sodoma y Gomorra es destruido. El punto es que Abraham atravesó un chorro de situaciones que forjaron su fe, que le hicieron conocer a Dios. ¿Cuál es la clave de nuestra fe, hermanos? ¿O cómo podemos mostrar nuestra fe? ¿O en qué medida vamos a poder mostrar nuestra fe? En la medida en que tú y yo conozcamos a Dios. En la medida que tú y yo sepamos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, cómo piensa, que le agrada, que no le agrada, que honra, que no honra. Y en la medida que tú y yo entendamos que Dios no solamente es una idea, no solamente es una figura, la que creó el gobierno para manipular a las masas, ¿no? Porque los rebeldes dicen ese pretexto. Es una persona que nos creó a su imagen y semejanza, que nos formó para poderle darle gloria y honra, que nos formó para, dice en Efesios, que preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan? Ese Dios es el Dios que tú y yo tenemos que conocer. Si no conocemos a Dios, es muy difícil que mostremos una fe real o que mostremos nuestra fe. Es sumamente complicada. Y conocer a Dios, hermano, va mucho más allá de venir a la iglesia. Conocer a Dios va mucho más allá de cumplir con las actividades. Es más, estoy seguro que hay católicos que asisten más a la iglesia que algunos miembros de esta iglesia. Estoy seguro. Pero eso no hace que conozcan a Dios. Eso no hace que su fe sea una fe real. Eso no hace que, eso no hace que sus vidas sean transformadas. La idea de que conozcamos a Dios es que nuestras vidas sean transformadas. La idea que Dios se manifiesta a nosotros es que no todo nuestro ser es transformado. Yo me imagino la vida de Abraham antes de encontrarse con Dios. Pues, ¿qué era? ¿Quién sabe, no? Pues era ganadero tal vez, tenía sus ovejitas, tenía sus vacas, tenía todo eso, se dedicaba, tenía... Y de repente a los 75 años, ¿sabes qué? Ve y deja todo. Déjalo y sígueme. Y te voy a bendecir. Y vas a hacer bendición. Esas palabras hicieron eco en su corazón. Dios me va a bendecir. La bendición de Dios no solamente es tener muchas ovejas o muchas vacas. La bendición de Dios es que yo pueda ser transformado una vez más a su imagen y semejanza. Y poder transmitir esa misma naturaleza divina de que se nos compartía a mis descendientes. Después llega Isaac. Después llega Jacob. Después llegan los hijos de Jacob. Venden a José. Se van a Egipto. Empieza una debacle en la fe de Israel otra vez, ¿sí o no? Pasan 400 años en Egipto. Quiero que no se me vayan a perder, ¿ok? 400 años en Egipto. Un pueblo que había sido bendecido por Dios, ¿sí o no? Los egipcios vieron que eran mucho y ¿qué dijeron? Oye, el día de mañana se alían contra nuestros enemigos y nos matan. Vamos a matarlos antes de que nos maten. ¿Ok? Eran esclavos. ¿Cómo estaba su fe hacia Dios? ¿Cómo creen que estuviese la fe de esa generación de Egipto hacia Dios? Olvidado, ¿no? Dios, pues sí, pues por ahí nos contó. Mi papá me contó que hubo un hombre que se llamaba Abraham, que tuvo un hijo que se llamaba Jacob, con Isaac, y que tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y que de ahí pues salió mi tribu, que yo soy de la tribu de Judá. Pero pues quién sabe a quién se hace Dios. Yo aquí pues veo que adoramos a Osiris,
y a estos otros dioses, y pues nos las pasamos medio bien. Pero dice que el maltrato y la esclavitud fue de tal manera y fue creciendo de tal manera que los hijos de Israel empezaron ¿a qué? ¿A clamar a quién? A Dios. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Cuando nos va mal. Ay, Dios, por favor, ya ahora sí me voy a portar bien. Cuando no tenemos chamba. Ay, Dios, ahora sí ya, dame trabajo y ya. En verdad que doy mis diezmos. Pero ¿qué crees? La naturaleza de Dios es misericordiosa. Y entonces él escuchó ese clamor y entonces llamó a Moisés y quiero que vayamos a Deuteronomio ahora 5. El libro de Deuteronomio está dirigido a la segunda generación de los hijos de Israel que salieron de Egipto. Porque la primera generación, los que tenían 40 años para arriba, ¿qué les pasó? Perecieron en el desierto. ¿Ok? No creyeron en Dios, no obedecieron la voz de Dios, fueron incrédulos. Cuando mandaron a los espías, le creyeron al reporte negativo en vez de creerle a Caleb y a Josué. Y vamos a leer del 5, perdón, Deuteronomio 5 del 1 al 10. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a dejarla aquí, después enumera los 8, 10 mandamientos, los siguientes 8 mandamientos. Pero quiero que entendamos algo y quiero que podamos llegar al punto al que quiero llegar el día de hoy. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, estamos decidiendo que Él va a ser el objeto de nuestra vida y de nuestra adoración. ¿Ok? Quiero que lo entendamos muy bien. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, Él se convierte en lo más importante para nosotros, en lo único para nuestras vidas, en el que va a sustentar y va a preservar nuestras vidas hasta el fin, el que nos va a acompañar y nos va a guiar el resto de nuestros días en la tierra siendo fiel, el que es misericordioso con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero que trae juicio y justicia contra aquellos que le aborrecen. Esos 2 mandamientos son muy importantes. ¿Qué dice esos 2 mandamientos? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo podríamos traducir esto? Otra manera de decir este mandamiento. Amar a Dios de todas las cosas.
Nada va a ocupar el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué más? Otra manera de decirlo. A ver, póngale ahí, pues, no, para que nos veamos. A ver. No pondrás tu afecto en nadie más. ¿Ok? ¿Qué más? No vas a servir a nadie más. Otra manera de decirlo. Participen todos. Dedazo. ¿Hacemos un dedazo? Son divertidos luego los dedazos. Uno no sabe comunicación. ¿Dedazo? ¿Sí? A ver, hermana Raquel, diga un número. No, pero más. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avi, otra forma de decir esto. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? A ver, otra. ¿Cómo podríamos traducir este mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eh? No vamos a tener ídolos, ok. Y el segundo dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. El punto al que quiero llegar es que Dios, nosotros tenemos que decidir esto. Tenemos que decidir es que Dios sea la única persona en nuestras vidas. La persona más importante en nuestras vidas. ¿Ok? La fuente de toda bendición. El sustento de todas nuestras vidas. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera y confiamos en Dios y actuamos de esa manera, ¿qué crees que hace Dios? Él nos bendice. Él nos prospera. Él está con nosotros. Él nos guía, Él nos guarda, Él nos lleva de victoria en victoria. Pero en el momento en el que tú y yo desviamos nuestro corazón, ponemos nuestra fe en algo más, en alguien más, ¿qué pasa? Esa bendición, esa protección, esa cobertura, esa prosperidad ya no se puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, es más, no nos vayamos muy lejos, 2 libros después de Jueces, pero después de Josué, el libro de Jueces, ¿qué pasaba ahí? Todos hacían lo que bien les parecía. Y lo que Dios busca es que depositemos toda nuestra fe en Él. Toda nuestra fe. Todo lo que somos nosotros, todo lo que representa, que la substancia, que la esencia de nuestras vidas esté colocada en Jesucristo y en nadie más. ¿Ok? Vamos a hablar de la segunda persona. Vamos a Primera de Reyes 11. El rey Salomón. ¿Ustedes creen que el rey Salomón tenía su fe en Dios? ¿Sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Todos dicen que sí? ¿Tiene su fe en Dios? Sí. Al principio. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La idolatría va a hacer que nuestra fe en Dios se desvíe. ¿Ok? Cuando Salomón recibió y fue coronado y fue ungido para ser rey sobre Israel, él con humildad vino delante de Dios y dijo: Señor, dame sabiduría, porque yo no puedo guiar a ese pueblo. Y Salomón quería hacer bien las cosas. ¿Cuántos quieren hacer aquí bien las cosas? ¿Cuántos quieren seguir a Dios? Salomón quería seguir a Dios. Y Dios vio eso y le concedió sabiduría. Y aparte esplendidez y riquezas y bienestar y un montón de situaciones. Pero él no puso un límite en sus afectos. ¿En dónde empiezan los ídolos? En el corazón. ¿En dónde empiezan los ídolos? En nuestro corazón. ¿Qué es lo más difícil de derrotar o de derribar? Un corazón dividido. Híjole, es que yo sí quiero ser cristiano, pero ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero de ser cristiano? ¿Dónde está el pero? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el ídolo? A veces somos nosotros mismos. A veces es nuestra propia reputación. A veces son nuestros propios sentimientos. Hermano, tienes que quitar el ídolo de tus sentimientos en tu vida. No puedes adorar a tus sentimientos. Hoy es que yo estoy muy amargado y enojado y no voy a la iglesia. Estoy muy triste y deprimido, no voy a la iglesia. Estoy muy... No. ¿En quién está puesta tu fe? ¿En quién has creído? Si no hemos conocido a Dios, es muy difícil, le repito, que pongamos nuestra fe en Dios. Pero si hemos conocido a Dios, si hemos conocido a Jesucristo y sabemos lo que ha hecho por nosotros y sabemos su misericordia, su amor y su fidelidad, entonces, para mí, hace tiempo, pero esta es una decisión que se tiene que hacer constantemente, yo decidí morir a este mundo. Decidí morir a este mundo. Y mis sueños y mis planes y mis anhelos y mis amiguitos y todas esas situaciones del mundo son ídolos. Son ídolos. Son ídolos que van a desviar mi corazón para no obedecer los mandamientos de Dios, para no poner mi fe en Dios. ¿Cuál es el más grave error? Que pensamos que podemos conciliar las dos vidas en una. Que podemos pensar que podemos quedar bien con la esposa, que era la hija de Faraón, y amar a Dios. Se casó Salomón con la hija del Faraón, ¿no? Y ayer también estábamos comentando, dice, yo no sé si estaba guapa la hija de Faraón, pero por lo menos tenía dinero. Y tenía un poder ahí fuerte con Egipto. Vamos a hacer alianza con Egipto. Pero en la ley nos dijeron que no nos juntáramos con personas de otro pueblo, con gente con otra cultura, con gente que piensa que con otros dioses. No, pero pues, es para el reino, para fortalecer para los intereses del reino. Y nos engañamos. Y después una esposa se convirtieron en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 700. En serio. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuál fue el problema de esto? Dice aquí
No lo vamos a leer, pero después de esto dice que Dios se enojó con Salomón y mandó un juicio sobre él. Dice, tu reino va a ser dividido. Tu reino va a ser dividido. Por amor a David te voy a dar 2 tribus. Pero nada más por amor a él. Las otras 10 tribus se van a ir. ¿Ok? Y sale Jeroboam. Y se entera Salomón que iba a ser Jeroboam el que iba a hacer esto, entonces lo quiere matar. Y Jeroboam se va, escapa. Pues ese no es el punto. El punto es que, ¿qué pensaba el pueblo? ¿Qué pensó el pueblo? ¿Qué pensó el pueblo cuando de repente su rey empezó a construir un templo para Astoret o para Moloch? ¿Qué pensó el pueblo? ¿Qué pensaba? ¿Qué había en su mente? Decía, pero, entonces sí se puede. Entonces sí podemos ser del mundo y también decir que somos cristianos. Entonces sí podemos actuar y hacer y deshacer y venir aquí y presentar nuestra cara de que somos muy espirituales. ¿Se puede? Pero la bronca es que, pues después ya no hubo límites y dejaron a Dios. Y la historia de Primera de Reyes y Segunda de Reyes es una historia sumamente triste e interesante también, pero triste en general. ¿Por qué? Porque no hacían. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaba vuelto a los ídolos. Estaba vuelto a otros dioses. Se habían olvidado de Dios. Del reino del norte, el reino de Israel, no hubo un solo rey que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. Nadie, ninguno, que dijera, bueno, tal vez hay que considerar, posiblemente estamos mal, tal vez nos hemos equivocado, vamos a escuchar qué dice este Elías, vamos a escuchar qué dice Eliseo, vamos a escuchar qué dice Oseas. No, no los escuchaban. Estaban perdidos en su idolatría. Su fe estaba puesta no en Dios, no, en otras cosas. ¿Me voy a entender? De los reyes de Judá, de los reinos del sur, ahí era como que 1 sí, 3 no, 2 sí, 5 no. Uno hacía lo bueno, 2 no, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un rey que se llamaba Manasés, que fue horrible, corrupto, amante de los placeres, asesino, pero tuvo un nieto, que es la tercera persona que quiero hablar el día de hoy, y es Josías. Josías. Josías tenía 8 años cuando fue rey de Judá. Renata dice que tiene 8 años, ¿no? Tenía la edad de Renata. Andy también, ¿no? ¿Tiene esa edad? ¿O ya tiene 9? 8 también. Quiero que pensemos esto. ¿Se ubican todos a Renata y Andrea? ¿Sí lo ubican? ¿Cuántos años tiene esta Sofía? No, ya se pasó. 8 años. Tenía 8 años Josías cuando comenzó a ser rey. 8 años. Y uno pensaría, bueno, un rey de 8 años, ¿qué autoridad podría tener? ¿Qué visión de reino podría tener? ¿Qué ideales o principios podría implementar para cambiar la situación espiritual, social y cultural de toda una nación? Bueno, ese rey de 8 años hizo lo que nadie hizo antes que él y nadie va a hacer después de él. A los 18 años, en el versículo 3, el rey Josías empieza a dar unas instrucciones y dice, se está dando dinero a los sacerdotes para que reparen el templo, pero no están reparando nada. Entonces, le delega, no me acuerdo a quién,
tú te vas a encargar de que se repare el templo. Y el sacerdote Hilcías dice que estaba en el templo un día de estos y se encuentra la ley de Dios. Se encuentra la palabra de Dios. Y va con Josías y se la empieza a leer. Versículo 11. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Las palabras de este libro. ¿Cómo va a venir la fe a nuestras vidas? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras estaba escuchando, dice, mientras el rey oía las palabras del libro de la ley, algo pasó en su fe, algo pasó en su vida, algo pasó en su interior, algo pasó en él que dice: no puede ser. Y entonces se rasgó sus vestidos. Tenía 18 años cuando esto sucedió. Dijo: vayan y pregunten. Y fueron con una profetisa que se llamaba Hulda. Vamos al versículo 23, perdón, al versículo 18. La profetisa dijo: sí, la verdad es verdad, esas palabras, ese juicio va a suceder, va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 18. Mas al rey de Judá, ¿quién es el rey de Judá? Josías. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hay algo que debe pasar en nuestras vidas, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón y nuestras vidas para atender a las palabras de este libro. Escuché una frase que me gustó mucho. O creemos que este libro es absoluto, o creemos que es obsoleto. Nada más. O creemos que es absoluto, o es obsoleto. Y si es absoluto, entonces tenemos que cumplir con cada palabra que se mencione en este libro. Después de esto, en el versículo 4 del capítulo 23, de Reyes 23, 4, empieza a mencionar todo lo que este Josías comenzó a hacer. ¿Qué crees que hizo Josías? ¿Qué se te viene a la mente que empezó a hacer Josías? Empezó a destruir todos los templos. Vayan a destruir ese templo, y ese templo, y el otro templo también. A esos sacerdotes mátenlos. Esas imágenes derríbenlas. Ya no vamos a adorar a otro Dios más que a nuestro Dios. Él va a ser nuestro único Dios. Y vamos también a Samaria. Y se fueron a Samaria también.
y se fueron a Betel. Y vamos a quitar los corderos de oro que levantó Jeroboam y vamos a romperlos también. Y vamos a matar a los sacerdotes también de ese lugar. Y Josías, vamos a leerlo ahí. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Y eso me lleva al punto al que quiero terminar el día de hoy. ¿Cómo demostramos tu fe, nuestra fe? Yo ya me pregunté esto muchas veces, pero me quiero preguntar a ti, ¿cómo demuestras tu fe? ¿Cómo la demuestras? ¿Cómo demostró Josías su fe en Dios? ¿Cómo la demostró? ¿Cómo? ¿Qué hizo, pues? Quitó todos los ídolos, obedeció. ¿Por seguir su fe se metió en problemas? ¿Tú crees que hubo oposición? Pero si era rey, aún así, ¿no? ¿Tú crees que por demostrar tu fe vas a tener oposición? ¿Te has detenido a demostrar tu fe por miedo a la oposición? No me contestes. Quiero que el día de hoy meditemos en cómo hemos demostrado nuestra fe el día de hoy. Dice, no tendrás dioses ajenos a mí. ¿Es Dios tu único Dios? ¿O hay algo o alguien más en tu corazón que le está robando el lugar a Dios en tu vida? ¿Qué es? Quiero que seamos bien honestos el día de hoy. Quiero que seamos bien honestos el día de hoy, porque si tú me dices, sí, hermano, yo tengo toda mi fe puesta en Dios, yo tengo toda mi fe puesta en Jesucristo, entonces, ¿por qué no lo demostramos como lo han demostrado tantos hombres a lo largo de la historia? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que han hecho tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia? ¿Sabes cuál es el capítulo de la Biblia más retador para un cristiano? Hebreos 11. ¿Lo has leído? Si lo lees y no sientes nada, entonces déjame decirte que tu fe está más muerta que Josías. Vamos a leerlo. ¿Estamos de acuerdo que nuestra fe se tiene que mostrar o no? Hebreos 11 es un capítulo en verdad sumamente poderoso de parte de Dios y Dios es sabio. Tenemos que entender esto. Y Dios permitió que este capítulo estuviese escrito en la Biblia. ¿Para qué crees? ¿Eh? ¿Mm? Para vivir en fe, para actuar en fe. ¿Sí o no? Habla acerca de Abel, habla acerca de Enoc, habla acerca de Noé, habla acerca de Abraham, habla acerca de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Versículo 32. Y quiero que lo leamos detenidamente. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel
y de los profetas, que por fe, no quiero que lo leamos como una lista de Walmart, ¿ok? Quiero que lo leamos y meditemos en lo que se hizo y que todo se hizo a través de la fe que estos hombres pusieron en Dios. ¿Sale? Que por fe conquistaron reinos. ¿Qué es lo más que has conquistado en tu vida? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Fíjense esto. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Qué entendemos ahí? Estaba leyendo y esa parte a mí me conmovió. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea que cuando estaban sufriendo, ellos no dijeron, Señor, líbrame. ¿O sí? Aguantaron. No importa. No me importa. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. A mí no me pongas a prueba mi fe, mi hermano. Pastor, no me ponga a prueba mi fe. Si yo sirvo a Dios es porque yo lo hago de un corazón sincero. ¿Qué es eso de entregar lecturas y de ir a la oración? No, estamos muy lejos. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a leer estos dos últimos versículos, hermana, el versículo 39 y 40 en la versión TLA. ¿Sí vemos? Si nosotros leemos esto y no pasa nada en nuestra fe, en nuestro interior, entonces hay que analizar qué está pasando. Y tal vez tú me digas, bueno, hermano, es que pues yo no soy rey, o no soy profeta, o no hago esto o aquello. Ahorita vamos a hablar de cómo podemos cada uno de nosotros demostrar nuestra fe. Dice, Dios estaba contento con todas esas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y el siguiente, amigo. ¿Ah? No. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. En otras palabras, por lo que yo alcanzo a entender es, nosotros vamos a estar en el mismo momento en el cual ellos van a estar resucitando. Y entonces me pongo a pensar, ¿cuál es mi fe al lado de ellos? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he demostrado mi fe en este mundo si me comparo con ellos?
conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron quién sabe cuántas cosas. ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo lo demuestro? Y entonces tú me dices, hermano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Es muy simple. ¿Eres estudiante? ¿Estudias? Demuestra en la escuela que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú tienes tu fe en Dios. No te avergüences de ser quien eres. No te avergüences de ser quien eres. ¿Eres un trabajador? Esfuérzate, da buen testimonio. Esos cristianos son bien flojos y aparte andan hablando ahí del jefe y diciendo y... No, da un buen testimonio en tu trabajo. ¿Eres líder de ministerio o tienes un ministerio? Esfuérzate en demostrar la fe al equipo de trabajo y a la gente que está a tu alrededor. ¿Eres parte de un equipo de trabajo? Demuestra esa fe. Ama a la gente. Ve por las almas, ora, intercede, dobla tus rodillas hasta que no las sientas. Pero ora y busca a la gente hasta que te duela la rodilla y Dios te la sane. Demostremos nuestra fe sin importar el precio. Sin importar el precio, hermanos. Pero esto va a surgir y esto nace en el momento en el que nosotros conocemos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Si para ti Dios no es nada, está bien. No vas a reflejar nada. Pero si tú dices que Dios es lo máximo en tu vida y tú dices que Dios es lo más importante, demuéstralo. Demuéstralo. A mí no me gusta poner bueno, ya no tengo redes sociales, pero no me gusta poner en mis redes sociales, hijo de Dios. No, nada más andan quemando. Lo demuestran. Me esfuerzo por mostrarlo. ¿Cuál es el problema el día de hoy? ¿Cuál puede ser el principal obstáculo? Los ídolos. Los ídolos. Quita los ídolos de tu corazón. Quítalos. Vamos a ponernos de pie.